Esta presentación se llama Construyendo Capacidades en los distintos países, en Japón, Indonesia y Conchalí, y tiene que ver con el curso que era enfocado al tema de un desafío que es, en el fondo, desarrollar socialmente un contexto territorial. Y el curso en inglés se llamaba Participatory Local Social Development, que era con una forma muy especial de decir participación, que no era participative, que es como lo más típico que uno puede escuchar, que es otra forma que nosotros a lo mejor no la podemos traducir de la misma manera, pero que tenía una implicación mucho más grande, que trataba de buscar que la participación, o de motivar, de transmitir que la participación es algo mucho más allá que simplemente hacer a la gente que elija una u otra cosa, o de esperar su opinión en distintos casos. Entonces este curso fue muy interesante, además que la motivación del profesor era muy fuerte, la pasión de él por enseñarnos y tratar de mostrarnos poco a poco y paso a paso un proceso que era, para él por lo menos, estudiado durante años y muy detallado. Para mí fue realmente todo un descubrimiento, y dale nomás. Y entonces lo que quiero mostrarles ahora es un poquito, muy superficialmente, porque realmente estas 5 semanas y este tiempo que estuvimos también en Indonesia fueron totalmente full time. Estábamos todo el tiempo haciendo algo durante el tiempo que estuvimos en Japón, todos los días clases de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, etc. Y por lo tanto era bastante poco lo que podíamos eliminar en el momento. Entonces de pronto, ahora que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta de muchas más cosas. Lo que quiero mostrarles entonces primero es un poco lo que son los conceptos o algunas ideas básicas de lo que planteaba el profesor. Él se llama Ohama, el Ohama Sensei, era nuestro profesor durante la mayor parte del tiempo, y en algunos momentos teníamos algunos invitados que nos hacían algunas charlas específicas. Y luego vamos a ver en la segunda parte algunos conceptos claves que para mí por lo menos sirvieron mucho, porque eran gráficamente, por mi defecto profesional, en el fondo siempre las cosas como gráficas me hacen mucho más razón, y las puedo aplicar mucho más fácilmente también en estos temas de sociología o de planificación en los que nos hemos visto implicados. Entonces después vamos a ver algunos temas puntuales, y luego vamos a ver algunos ejemplos de los casos de lo que vimos en Japón, en Indonesia, y un poco cómo se aplicó esto en el proyecto Quiero mi barrio, que es el proyecto que yo llevé como caso de estudio, que lo compartí con mis compañeros allá, y en el trayecto del curso lo fuimos estudiando poco a poco, y fuimos viendo cómo estos nuevos conceptos que nos hablaba el profesor se podían ir mejorando, y tenían mucha relación con todos los proyectos de los que llegamos allá. El curso era para 10 personas, éramos 10 extranjeros, eran 5 latinoamericanos y 5 personas de distintas partes de África, de Islas Salomón y de Indonesia. Vale. Ya, entonces, lo que les decía al principio, para el profesor Ohama, y esta es su teoría, él la fue trabajando desde hace varios años con otro señor, y ha sido un poco el defensor de esta metodología, y justamente ha desarrollado en detalle cada uno de estos pasos, y ha avanzado mucho en los procesos de cómo seguir aplicando estas ideas. Habla de que la participación es un concepto mucho más amplio, ¿cierto? Que tiene un objetivo integral, cuya finalidad es el desarrollo social sustentable, o sea, no solamente desarrollar un área económicamente, sino que, y en un momento con un proyecto determinado, sino que esto sea capaz de mantenerse en el tiempo. Y luego era importante en esta ponencia que la institucionalidad era un tema clave. El gobierno local tenía un rol muy importante en el desarrollo de estas capacidades en las comunidades en las que estábamos trabajando. Y lo otro, en el fondo, es el tema central, que es el desarrollo de las capacidades. Ese es el gran objetivo de la participación ciudadana, que es tratar de que las personas potencien sus propios valores, y de esa manera formar la base para un desarrollo de su propio territorio y de ahí en adelante de su comunidad. Dale. Esta era un poco el objetivo, que es bastante largo y medio complejo en inglés, incluso traté de traducirlo de alguna manera, pero lo importante era eso, que estamos hablando de procesos, no es un proyecto, no es un tema específico de un momento, sino que la participación ciudadana es un proceso que tiene que ver con fortalecer, ¿cierto?, las capacidades de las personas en cada lugar, y fortalecer al mismo tiempo los mecanismos institucionales. Esa era la gran diferencia que nos trataba de plantear el profesor,
que hay muchos estudios de participación ciudadana seguramente, hay gente que lo ha estudiado mucho, pero él trataba de hablar de que había un rol muy importante de lo que eran las instituciones y las redes que se creaban en un cierto contexto social, y que el fortalecimiento de los mecanismos institucionales, como las municipalidades o los lugares que tenían el rol de apoyar específicamente las comunidades locales, eran muy claves para un desarrollo sustentable. Y entonces el objetivo específico era tratar de aplicar estas tácticas que estaban basadas principalmente en las observaciones muy específicas de cada comunidad. Ya no era una metodología que uno pudiera aplicar de cualquier parte, que pudiera traerla, ¿cierto? Y tratar de tener casos de estudio y aplicar las mismas soluciones que se ocupan en otros lados, sino que cada solución tenía base en los propios valores y en la cualidad y los potenciales que tenía esa comunidad. Entonces lo más importante y el objetivo grande el gran objetivo de esta PLC, de este Participatory Local Social Development, es crear capacidades, ¿cierto? En las comunidades, en los grupos humanos, apoyados con una red institucional, de qué manera que se genere un cambio social que sea sustentable en el tiempo. Estos eran algunos de los elementos que él nos enseñó, ¿cierto? Que fuimos analizando uno por uno para poder generar un fortalecimiento de lo que era la construcción de las capacidades, que era el gran objetivo, y algunos de estos los fui tomando para poder analizar mejor el caso de estudio finalmente. Por ejemplo, los elementos de desarrollo RON, que era de los recursos, organizaciones y las normas, que eran 3 elementos claves de desarrollo para un desarrollo sustentable, justamente, que debían estar presentes siempre en toda organización, en todo grupo humano que intentara desarrollar actividades colectivas. Entonces los recursos, las organizaciones y las normas eran una poesía que nos aprendimos durante todo el curso y lo tratábamos de ir visualizando en cada uno de los lugares en que nos encontramos. Luego algunos elementos de los hogares, el sistema social local era otro tema muy importante, que me pareció a mí también que era un aporte diferente, que tenía que ver como mucho más gráfico de cómo se podía representar un sistema social en un cierto lugar, considerando cuatro partes muy importantes para construir la esencia de una organización, que sería, que lo vamos a ver más adelante, pero que tiene que ver con el mercado local, con el gobierno central, con el grupo humano en sí, la organización, y las unidades mínimas, que serían los hogares. Entonces estos 4 elementos tenían que estar armónicamente unidos para que pudiera funcionar mejor una organización. Este es el sistema social local que yo les hablaba, en el fondo, donde las redes, donde no solamente los 4 elementos eran importantes, sino que también cómo están unidos. Esas líneas negras ahí son los vínculos, los links que generan este trabajo en conjunto armónico, que debería ser parte de todo grupo humano que tratará de trabajar de una manera más sustentable. Entonces está el gobierno local en primera instancia, el mercado local, la comunidad local, y por otro lado los hogares, que sería la unidad mínima en el fondo. Y además esto está muy medido, ¿cierto?, en este sistema, en 2 sistemas separados, que sería el sistema externo y el sistema interno, que normalmente están separados. Cuando hay trabajo de grupo aislado en algunas partes, tenemos que a veces se centran mucho en sus propios problemas, en su propia localidad, y no tienen en cuenta, por ejemplo, qué pasa con la economía del momento, o qué pasa con los proyectos urbanos que se están haciendo en otros lugares. Y por lo tanto existe una separación que no los contextualiza y que no permite que se surjan las soluciones de algunos problemas.